Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana. Recuerda que también nos encuentras en el canal de YouTube de Soror Encuentro Feminista, los domingos a partir de las 11 de la mañana. Pues damos la bienvenida con gusto a nuestro director de producción, a París Paredes, y a nuestra directora técnica, a Carla Arredondo. En la voz les saluda Toica. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En esta ocasión nos acompaña Claudia Cecilia Arce Cuadros. Claudia, buenas tardes, buenos días, dependiendo el lugar en donde nos encontremos. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Hola Toica, un gusto muy grande estar aquí compartiendo contigo en esta hora de programa para compartir, bueno, lo que en Bolivia se ha estado trabajando. Aquí son las 9:30 casi de la noche, entonces muy gustosa de compartir contigo. Así es, tenemos 2 horas de diferencia, por fortuna no tantas. Pues bien, les quiero presentar a Claudia Cecilia Arce Cuadros en este programa que hemos titulado Construyendo Política Pública en Cuidados en Bolivia. Claudia se encuentra ahora en Bolivia y estamos haciendo esta charla con mucho entusiasmo y con mucho gusto, con muchos ánimos, para conocer cómo van los avances en el planteamiento, en el desarrollo y ya en algunos logros de la política pública en cuanto al sistema de cuidados. Una situación, una propuesta que también se está trabajando en México y que tiene algunos avances, pero queremos conocer qué está sucediendo y cómo lo han hecho en Bolivia. Les presento a Claudia. Ella es doctora en estudios andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Es magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Es investigadora y coordinadora de proyecto en la Asociación Civil, Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Política. Participa como docente en programas de posgrado en el Centro de Estudios Superiores Universitarios y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, en Bolivia. Es investigadora de diversas temáticas vinculadas a la democracia, economía del cuidado, desigualdades y trabaja en el desarrollo de políticas sociales desde enfoques feministas y de género. Tú eres tienes una trayectoria bastante extensa, muy trabajada, de años de mucho compromiso, Claudia. Tú en tu formación, ¿cuál es tu profesión? Mi licenciatura la hice en comunicación social. Sin embargo, apenas me gradué, vi que el campo de la comunicación social todavía estaba bastante restringido en Bolivia y siempre tuve una inclinación muy fuerte por la investigación y por el trabajo directo con las poblaciones. Entonces, empecé a trabajar ahí en una ONG. Y al poco tiempo, pues, obtuve una beca para hacer mi maestría y me fui a Chile a hacer la maestría, a Santiago. Entonces, volviendo, ya volví y directamente a trabajar en la ONG, que era lo que más me gustaba, haciendo investigación y también trabajo de, de intervención con proyectos de desarrollo, etcétera. Muy interesante y de mucho compromiso. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuánto tiempo llevas, digamos, calculado en años haciendo estas actividades?
30 años, yo tengo 51 años. Y bueno, me gradué bastante chiquita de la universidad. Entré con 16 años a la universidad y salí con 21. Entonces, ya llevo 30 años en esta trayectoria de tratar de aportar desde la investigación, la producción de conocimientos y el diálogo social, el diálogo con las personas, el trabajo con las personas, especialmente con las mujeres en condiciones de vulnerabilidad en mi país. Esto, ¿no? Este aporte, este pequeño grano de arena en las luchas por mayor justicia e igualdad. Sí, pues tienes una trayectoria también, además de académica, también una trayectoria de compromiso social larga. Pues bien, vamos, ¿cómo fue que llegaste, antes de entrar al tema ya de cuidados y las Ujú. políticas públicas que han trabajado, cómo llegaste a este tema? Mira, después de estar trabajando en ONGs y en investigación y en consultorías, etcétera, etcétera, después de 15 años más o menos de estar, un poco más, tal vez 20 años de estar trabajando, me animé a hacer un doctorado, un doctorado en Flaxo, en estudios andinos. También con apoyo del gobierno de Ecuador, porque fue gracias a una beca del Estado en una universidad pública que pude hacer el doctorado. Entonces, casi toda mi trayectoria ha sido en educación pública. Em, Me animé a hacer un doctorado bastante grande, yo tenía ya 40 años y lo hice sobre un movimiento que es muy importante en Bolivia, que es una organización social y política que es muy importante, se llama Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. Este movimiento, esta organización, aparece en los 80s en Bolivia y más o menos en los 90s en Cochabamba ya estructurada. Entonces yo vivo en Cochabamba, es una de las ciudades más importantes del país. Y pues en el estudio de tesis, de doctorado, analicé la militancia de estas mujeres en estas 3 décadas de vida que tenían. Y ahí una transversal, pues eran el tema de los cuidados, el trabajo de cuidados. Y fue en el doctorado donde pude profundizar el estudio desde la académica, desde la producción académica. Me nutrí mucho de la teoría y también pude ir comparando con lo que se vivía en Bolivia a través de este grupo de mujeres que son campesinas, indígenas y que han sido muy importantes en este último tiempo porque han salido a la palestra con una agenda política muy fuerte, eh, son, han sido parte del gobierno en, en sus diferentes estamentos, en el ejecutivo, en el legislativo, a nivel nacional, departamental y local. Entonces, ha sido como que muy importante destacar esta trayectoria política, sus limitaciones, sus desafíos y sus logros. Y el tema de cuidados estaba ahí, siempre presente. Sí, ¿cómo es, qué relevante resulta esto que tú comentas de cómo te involucras o cómo te haces del tema, cómo te ves ahí en el tema y cómo lo vienes relatando, ¿no? Con respecto a a este colectivo, esta gran colectiva de mujeres. Ujú, Cada una de nosotras que está involucrada en este tema del cuidado, sea desde la política pública, sea desde la formación de cuidadoras, etcétera, tenemos como una historia semejante, pero no igual, ¿no? Hay muchas ujú, historias al respecto.
y son Correcto. interesantes, fíjate. Esto creo que es muy relevante, me parece. Ya Ujú, haremos alguna especial desde esta propuesta, porque es muy interesante, porque todas al final somos cuidadoras, sí, todas así es. nosotras, Todas somos y cuidadoras, así pero es, nuestras condiciones difieren, ¿no? así Son es. muy diversas también. Eso es lo que nos da las particularidades. Ujú, Y entonces, bueno, con ganas de seguir con este tema, pero nos regresamos al tema que nos trae acá. El tema que, como se titula el programa, Construyendo políticas públicas en cuidados en Bolivia. Es el contexto, ya nos platicaste un poco cómo te ujú, involucraste y eso nos da una idea de cómo venía siendo el contexto. ¿Cuál es el ujú. contexto en el que estabas en Bolivia para construir la política pública en cuidados? Bueno, este contexto se remonta a 20 años atrás. Em, Tú sabes que tuvimos un proceso de resistencia popular muy fuerte, muy importante entre el 2000 y el 2005. Em, y cuando asume la presidencia Evo Morales, lo asume con una agenda. Y entre los puntos principales estaba la reforma constitucional. Teníamos que hacer una constituyente, una nueva constitución. Y en el proceso constituyente, las mujeres diversas de Bolivia pues empiezan a trabajar en su propia agenda, desde las mujeres, desde los feminismos, etcétera. Y esta agenda logra incorporar muchas de sus propuestas en la Constitución. Algunas obviamente se quedan en la lucha y otras logran constitucionalizarse. Una de las constitucionalizadas fue el reconocimiento de que había una necesidad desde el Estado de reconocer el trabajo, el aporte de las mujeres el- por su trabajo no remunerado y la visibilización de este aporte en las cuentas públicas. Eh, También hay el reconocimiento del trabajo del hogar y de otros derechos que tienen que ver con el cuidado. Entonces, una vez constitucionalizado y aprobada la Constitución, etcétera, en 2012, más o menos 2013, una compañera cochabambina, concejal, es decir, ustedes creo que, ¿cómo les dicen a corregidores, cierto? Del Alcaldesas, nivel local. En el nivel sí, local está el alcaldesas, alcalde y presidenta municipal, presidentas municipales. Bueno, sí, nosotros tenemos un consejo municipal que está conformado por representantes elegidos por el pueblo. Entonces, una de las concejales municipales planteó una ley el 2014. Fue la primera ley en economía del cuidado y así se llamaba, Ley de la Economía del Cuidado. Y fue aprobada con mucha resistencia, pero fue aprobada, pero poquito después la quisieron derogar porque no la entendían. Esa ley iba para el Ejecutivo y el Ejecutivo leía la portada, el título y decía economía. Ok, esto va para desarrollo económico productivo. Llegaba a desarrollo económico productivo, no le entendían y la mandaban después a desarrollo social o humano. Y entonces nadie le podía entender porque era algo novedoso y la gente todavía no, especialmente los hombres, tenían, ya sabes, ¿no? Cualquier excusa para no tocar a estos decir no, temas, para no así tocar es, estos temas y no sí, cambiar las cosas. En el 2016
se paró este proceso de intento de derogación de la ley, pero con el compromiso de reformar esta ley, ¿no? De reformarla, de volverla a formular de una manera que sea un poco más comprensible y de que sea más operativa. Y así surgió la primera ley en corresponsabilidad del trabajo no remunerado del cuidado para la igualdad de oportunidades. Así se llama la primera ley que fue aprobada y puesta en vigencia el 2019 con su propio reglamento de ley, ¿no? Entonces, bueno, te estoy resumiendo a muy grandes rasgos porque lo que quiero decir es que esta construcción empezó siendo colectiva, una propuesta desde miles de mujeres que intervinieron en el contexto constituyente, haciendo propuestas, haciendo reuniones, talleres, socializaciones, etcétera, etcétera. Luego pasó a un nivel más político, vamos a decir, pero siempre mantuvo ese carácter de construcción colectiva, porque cuando se trató de derogar la ley, intervinimos las ONGs y los movimientos sociales, estaban las Bartolinas, estaban las mujeres trabajadoras de aseo urbano, y las mujeres trabajadoras de empleos de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos unimos para poder resistir y construir nuevamente. El objeto de esta ley es promover la corresponsabilidad familiar, social y garantizar la corresponsabilidad pública en el trabajo de cuidado no remunerado y tiene 3 ámbitos importantes. Estos que están en la pantalla, pero algo muy novedoso y que no he encontrado en otras normativas de la región de Latinoamérica. Además de hablar de la corresponsabilidad pública, es decir, los centros de cuidado para infantes, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, la mejora de la cobertura, la mejora de la calidad de los servicios, eh, etcétera, en ese ámbito, porque siempre está presente, qué sé yo. También en la corresponsabilidad pública se incluye la promoción del acceso al empleo digno de las mujeres. Esta Claudia, sí, te pido que regresemos, estamos, para quienes estamos mirando el programa en YouTube, en Solo Encuentro Feminista, sí vemos el diagrama, pero para quienes lo están escuchando a través de nuestro canal digital, te pido que nos describas el diagrama, okey, que lo claro describas que de sí, alguna manera detallada y claro que sí, retomamos, por favor. claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, les iba diciendo que, la ley tiene 3 ámbitos de intervención, o 3 dimensiones, pues 3 patas tiene la ley. Sí, La corresponsabilidad pública, la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad familiar. En la corresponsabilidad familiar, la propuesta de la ley es que el Estado tiene que mejorar, más bien transformar las mentalidades de las personas a través de estrategias de educación ciudadana. El Estado no puede ir casa por casa diciéndole a los hombres, oiga, por favor, coopere con su esposa, haga su parte, le corresponde hacer la mitad, no lo puede hacer. Lo que tiene que hacer y lo que puede hacer son campañas de educación ciudadana a los diferentes segmentos de la población para transformar estas conductas patriarcales. así En la, es. Quiero comentar, si me lo permites, claro, estamos hablando de las políticas públicas para el cuidado en Bolivia. En México se ha avanzado un tanto, pero creo que Bolivia, a mi parecer, llevan algunos tópicos más desarrollados. Pero creo que cabe señalar, Claudia, qué son los cuidados, ¿no? Entonces, acá usamos, no es un concepto, pero es un buen entendimiento de los cuidados y lo describimos de esta manera.
Los cuidados son todas las actividades que se realizan en los hogares, tomados estos como la unidad familiar, que favorecen el desarrollo de las personas, el desarrollo en su amplia expresión, el desarrollo profesional, el desarrollo personal, incluso el desarrollo emocional. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto, ¿no? Cuando tú hablas del ámbito familiar, pues es esta propuesta. Participemos todas, todos, todes en estas actividades que se desarrollan dentro del hogar. Sí, Correcto. gracias por este No, chance. gracias a ti porque yo estoy corriendo y estoy asumiendo que todo el mundo que nos escucha es entendido de este tema y no es así. Comparto contigo esa definición que has dado, muy acertada. El cuidado tiene que ver con estas dimensiones material, emocional, psicológica, económica de las personas, ¿no? Del bienestar de las personas. Eh, y entonces, ¿por qué este tema es importante? ¿Por qué lo volvemos política pública? ¿Por qué fue importante para constitucionalizar un artículo en la Constitución? Pues porque este trabajo, estas actividades han sido invisibilizadas casi por todo la duración de la historia humana. Ha sido un trabajo invisibilizado, no reconocido, infravalorado y ha sido recargado en las mujeres. Y al recargarse en las mujeres han quedado limitadas en su capacidad para ejercer otros derechos, otras ocupaciones, otras habilidades, etcétera. Entonces, es un nudo de la desigualdad. Sí, Marca el piso y el techo de muchas mujeres que no pueden, pues, delegar esta responsabilidad en otras personas y quedan ellas al margen del desarrollo, de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante así que es. esto se haya vuelto una política pública. Fíjate que acá en México incluso se han hecho cuentas satélite donde se ve cuál es la aportación de este trabajo invisible, no remunerado y no reconocido, trabajo de cuidados, que realizan principalmente las mujeres en los hogares Ujú, y luego las mujeres de todas las edades, ¿no? O sea, desde las adultas mayores, las mujeres que están en edad productiva y en edad reproductiva, incluso hasta las menores. Y estas cuentas satélite han arrojado acá en México que representa el trabajo de cuidados, si se contabiliza, representaría el más del 24% del Producto Interno Bruto. En México es más de lo ujú. que ingresa por divisas. Entonces, es un trabajo súper valioso que está así, ¿no? No reconocido, no remunerado, no monetizado, no se paga. Y es que también estas propuestas, cuando tú nos hablas, fíjate qué interesante que ustedes ya llegan hasta esta ley de corresponsabilidad. Ujú, Interesante ujú, porque, pues luego a veces me haces pensar un poco que acá, a veces creemos algunos sectores, sobre todo me refiero a la academia, pues que no sería ujú. necesario mm, normalizar todo, o sea, normal, no normalizar, sino normal, o Claro. meter a... Ujú, ujú, Pero ustedes que han hecho una ley de corresponsabilidad, qué interesante, si lo han hecho es porque han mirado que es necesario. Y entonces, eh, ujú, y, y bien que lo has dicho, esto nos deja muy claro, bueno, el Estado no va a llegar a cada hogar a decirle a los varones, por ejemplo, que hay estudios que muestran claramente la poca y casi nula participación de los varones ujú. en los hogares con respecto a los cuidados. Entonces, sí, como tú lo dices, el Estado no va a llegar a decirle, oiga, póngase usted coopérele en la casa, ¿no? La dueña de la casa no es solo la señora,
y aunque lo fuera, de todos modos, este hogar favorece su desarrollo. Y entonces nos Ujú. estabas comentando, se proponen cómo institucionalizar la educación al respecto, cómo se propone en esta parte de la política pública. Pues mira, se tienen que elaborar estrategias de comunicación, de educación ciudadana. Y estas estrategias necesariamente tienen que estar segmentadas. Es decir, o sea, la población, no podemos dirigirnos con el mismo mensaje a hombres y mujeres, a jóvenes, adolescentes o personas de la tercera edad, adultas mayores. Tenemos que segmentar a la población y dirigirnos con mensajes para cada población, adecuados a cada población. Estas estrategias de educación ciudadana tienen que estar también articuladas con el Ministerio de Educación, porque la educación formal también es uno de los canales por los que nosotros vamos adquiriendo valores, principios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te voy a ser sincera, aunque está regulado, o sea, la ley lo establece, hay poco avance. Hay muy poco avance, es donde menos el Estado ha invertido recursos públicos, em, porque siempre hay cosas más importantes que esto. Eh, en corresponsabilidad social ya pasamos a otro ámbito. Dejamos el ámbito familiar y pasamos a lo social. La sociedad tiene que también asumir su cuota de responsabilidad en el cuidado. Recordemos que el cuidado no siempre estuvo anclado y restringido a la familia. Antes, antes de la época moderna, el cuidado en muchos lugares del mundo era una responsabilidad social, era una actividad en la que toda la comunidad intervenía. Los niños eran criados por un conjunto de personas que no se limitaban al papá y la mamá, o al papá, mamá y abuelos, sino que intervenía toda la comunidad. Y yo creo que tenemos que cambiar también volver a esa visión, a la reorganización social del cuidado, Así a es. eso apuntamos, Ujú. ¿no? Donde cada actor de la sociedad tiene una cuota de responsabilidad. Las organizaciones sociales, las instituciones de la sociedad civil, públicas, privadas, las empresas privadas, etcétera. Entonces, acá lo que la ley establece es que justamente las empresas privadas asuman su responsabilidad, que ya está determinada por una ley del trabajo, una ley de hace muchísimos años que no ha sido reformulada, pero que todavía desde los años 40 dice que las empresas tienen que establecer espacios de cuidado infantil si es que tiene más de 50 empleados y empleadas. Y bueno, ese artículo nunca lo han hecho cumplir ningún gobierno y se ha pasado así. Entonces hay 2 o 3 instituciones o empresas privadas que tienen algún espacio de cuidado, pero nada más. También las organizaciones territoriales. Aquí hay una capacidad organizativa, un tejido asociativo muy fuerte. Entonces, en todas partes, todo el territorio está, digamos, dividido en representaciones territoriales. Las representaciones territoriales también tienen que hacer su parte.
tienen que priorizar la inversión pública en centros de cuidado, en espacios de cuidado, en programas de autocuidado para las mujeres, para las personas adultas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo es a través de capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera, etcétera, sobre la ley y sobre estos temas. Y finalmente pasamos al otro ámbito. Hemos hablado del familiar, del social, ahora vamos a hablar del estatal, el público, el más grueso. Este es el que se encarga de los centros de cuidado que tienen que estar accesibles para la población, especialmente para la población en condiciones de vulnerabilidad. Y entonces aquí tenemos un déficit muy grande. Nos conocimos en un evento, el segundo Congreso Latinoamericano de Estudios de Género y Cuidados. Y en ese congreso, Toika, yo me enteré, Sí, bueno, yo tengo una admiración y una envidia muy grande por todo la investigación, la producción de conocimientos y de datos que tienen ustedes en México, porque es envidiable. Es impresionante todo lo que producen en términos de datos y de información. Entonces yo me enteré que en México hay una cobertura de cuidado infantil por diferentes tipos de programas estatales del 36%. En Bolivia apenas ni siquiera llegamos al 10, ni siquiera llegamos al 10%. Entonces tenemos un déficit en cuidado infantil, mucho más grande en cuidado para personas adultas mayores y ni qué decir para personas con discapacidad. Entonces tenemos un déficit muy grande. Pero bueno, hay centros de cuidado que tienen que mejorar su calidad, que tienen que mejorar la cobertura de estos centros para todas las poblaciones que necesitan cuidados. Y eso es lo que se propone en la ley, mejorar cobertura, calidad, accesibilidad, ¿no? A través de diferentes herramientas de gestión, ¿no? De gestión de estos centros. Pero no se queda ahí la corresponsabilidad pública, no solamente son centros de cuidado, también es todo lo que tiene que ver con la promoción del acceso al empleo digno y la actividad económica de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, especialmente. Y aquí, por ejemplo, lo que se propone son bancos, bolsas de trabajo, bancos de oferta y demanda de trabajo, programas de capacitación y tecnificación para las mujeres, mejoramiento para el acceso de las mujeres a actividades no tradicionales, etcétera. Entonces, creo que esta ley es una ley diferente a muchas que he visto que se quedan en hablar de los servicios, la necesidad de cambiar las mentalidades, etcétera, pero a muchas les falta esta parte de, ok, abrimos, liberamos de tiempo a las mujeres que han dedicado casi toda su vida al trabajo de cuidado y al trabajo del hogar y les proporcionamos un mejor acceso al empleo digno. Entonces, ahí como que se cierra un poquito el círculo y eso es lo que se ha querido hacer con esta ley. sí. Pues Tengo adelante. una pregunta, si me permites, antes de que continúes, que esto es súper interesante. En términos de población, ¿de cuánta es la densidad poblacional? ¿Cuántos habitantes tienen ustedes en Bolivia o en Cochabamba o en el territorio que quieras mencionar de Bolivia? Ok,
Pues hace poquito hemos tenido un censo eh, y te voy a decir que el censo ha sido muy cuestionado desde sus aspectos técnicos. Pero bueno, más allá de eso, el censo ha arrojado algunos datos preliminares y somos 12 millones apenas en en todo el el país. país, en todo el Ujú. país, sí. Em, Cochabamba, que es el territorio de esta ley, tiene 800.000 habitantes. El municipio de Cochabamba, 800.000 habitantes. Ajá, Y en este territorio, los el cuidado público para infantes es apenas del 1%. mm, El cuidado público. es, El cuidado privado, va por el 4%. Entonces, estamos hablando de que hay un 5% más o menos de cobertura con servicios para la infancia. Y es sí, la población más atendida entre las otras poblaciones, ¿no? Es la población que más atención tiene. Entonces, pero te voy a decir otro dato. Bolivia, en Bolivia tenemos un índice de informalidad muy alto. 80%, 82% de la población ocupada lo está en el sector informal. ¿Eso qué significa? Que no cotiza para su jubilación, pero tampoco aporta para políticas públicas, como las de cuidado, como las de salud, como las de educación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de financiamiento. Si bien nosotros apuntamos a la universalización de los derechos de salud, de educación, etcétera, siempre hemos sido los países más rezagados porque lo hemos tenido que hacer así muy lentamente, muy gradualmente por la falta de inversión pública en estos temas. Entonces, cómo vamos construyendo esta universalización es empezando por la población más vulnerable, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y a pesar de que las leyes apuntan a la universalización, pues no se puede. Y lo sabemos. Y entonces siempre tenemos ese cuidado al hacer las políticas públicas de apuntar a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. fíjate que te quiero comentar y quiero comentar para el público y que comentar en esta charla. En México tenemos un índice de informalidad un poquito más allá del 54%. Y como tú lo señalas, este dato, el 36% de la población infantil o en edad de infancia está cubierto con los cuidados. A mí me gustaría que charlaras un poco más, que bueno, si tú quieres, si gustas, estamos revisando la ley en los Ujú, diferentes ámbitos, pero que también nos comentaras, que nos compartieras sobre cómo ha crecido, cómo se ha dado la política pública, esta ley de economía del cuidado y luego la ley de corresponsabilidad, lo cual resulta muy interesante como para mirar los pasos que ustedes han dado en Bolivia. ¿Por qué te lo, por qué te lo solicito? ¿Por qué lo pido? ujú, En México, fíjate que la propuesta que tenemos en lo general, digo porque hay varias propuestas que ya, o algunas ya han llegado a lo legislativo, es que se componga, se realice, se eche a andar un sistema nacional de cuidados, ¿no? Para la Ciudad de México se habla de un sistema integral de cuidados. Voy a hablar un poco del tema de lo local de la Ciudad de México como ejemplo. La propuesta en política pública es que se desarrolle y se implemente un sistema integral de cuidados para la Ciudad de México. El paso que vimos ya fue que se reconozca en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a cuidar, a ser cuidado ujú, y al autocuidado. ujú, Después ya se han propuesto, hay iniciativas de ley que todavía
no pasan, pero la propuesta del sistema integral de cuidados es que, como tú lo señalas, ya hay un sector de la población infantil que tiene cuidados. Hay otras actividades en los diferentes entes del Estado, del gobierno, que tienen actividades de cuidados. Y por lo tanto tienen presupuesto. Ujú, Pero la propuesta grande, o sea, la propuesta desde la academia, desde la sociedad civil, desde los políticos, las políticas, es que se integren en un sistema, ¿no? Un poco siguiendo por ahí el modelo de Uruguay, ¿no? Que tienen un ministerio de cuidados. Y ya ujú, en sus momentos se continuarán desarrollando las diferentes políticas para darle énfasis a la atención a los diferentes grupos. Voltear a ver a los grupos que no se les están dando cuidados, porque sí ujú, los hay en México. Aunque hay varios sectores del Estado que brindan acciones de cuidados, hay ujú, sectores totalmente olvidados. Uno de ellos, por ejemplo, pues son las mujeres que están en la situación de reclusión, ¿no? ujú, Pero, justo que por eso estamos todavía batallando. Al ujú, respecto, Uruguay hace unos años nos dijo el ministro de Cuidados que en México era un poco difícil, y por eso te preguntaba yo sobre la población, era un poco difícil ujú, integrar un sistema de cuidados, fuera para ujú, la Ciudad de México o ya más grande para un sistema nacional, por la cantidad de población que tenemos. En México casi ujú, somos 200 millones de personas en el país y un poco más de 20 millones de personas en la Ciudad de México, de diferentes edades, ujú. con diferentes necesidades, etcétera. Pero fíjate que aquí resonó algo, pues no nos sorprendió, pero sí resonó con fuerza, es los altos niveles de corrupción que hay, ¿no? Ujú, En las instituciones. Ahora los gobiernos actuales, las dos últimas administraciones públicas han trabajado mucho sobre esto, sobre la corrupción. Entonces, pues, la están como atendiendo, como evitando, como erradicando, como trabajando en ello. No está del todo atendido el tema, pero yo confío en que ya es tiempo, con esto que se ha hecho ya en 2 sexenios, de trabajar sobre corrupción. Yo creo que ya es tiempo, el tiempo es bueno para entonces ese elemento rebasarlo e impulsar un sistema nacional de cuidados. Ese ujú, es el tema en cuanto a política pública. ujú. Yo, con admiración también miro que ustedes han tenido ya esta ley de economía del cuidado y enseguida la ley de corresponsabilidad de cuidados. Entonces, pues explícanos un poco más del éxito o cómo va el tema de política pública de los cuidados en Bolivia, por Ok, favor. entonces, lo que ha sucedido en Bolivia es que hemos ido construyendo la política pública, más que la política pública, construyendo los cuidados como objeto de política pública desde dos direcciones, desde abajo desde lo local hacia lo nacional y desde lo nacional también hacia el resto de las otras niveles de gobierno. En Bolivia tenemos un nivel nacional y 4 niveles subnacionales autonómicos. Entonces, y todos están al mismo nivel. O sea, no hay una jerarquía. El gobierno municipal tiene la misma jerarquía o poder de decisión que el gobierno departamental o que el gobierno regional o que una autonomía indígena, originaria o campesina. Entonces, la construcción de un sistema nacional integral de cuidados tiene que observar y considerar que hay muchas competencias que los niveles autonómicos subnacionales tienen. Entonces, el gobierno, el nivel nacional puede emitir una ley marco, ¿no? General, pero en los otros niveles subnacionales
ese aspecto se tiene que desagregar y detallar, especificar más en leyes de su propio nivel. Entonces, me imagino que ustedes también tienen este tipo de complejidad, porque son un estado federal. Entonces, tienen estados y tienen municipios, pues alcaldías, qué sé yo. Entonces, hay que, nosotros hemos, al mismo tiempo de estar construyendo la política o la normativa a nivel local, en el nivel nacional hemos conformado una plataforma que también es de la sociedad civil. Es una plataforma compuesta por, ahorita tiene 31 integrantes, 22 instituciones y 9 personas académicas que nos hemos unido con el propósito de impulsar este tema, la corresponsabilidad social y pública del cuidado. Entonces, desde ese nivel nacional, estamos en las principales ciudades del país, o sea, representando a las principales ciudades del país. Desde ese nivel hemos ido también trabajando en lo conceptual, en lo metodológico, hemos trabajado en investigaciones, hemos trabajado porque el Estado boliviano no hace investigación. Mm, Tratas de encontrar datos sobre cuidados oficiales, solamente tenemos del 2001 y hay una prueba piloto del 2011, pero que no es representativa. En fin, o sea, no tenemos datos. Entonces, la sociedad civil en Bolivia tiene que hacer investigación también para tener sus propios datos con los cuales poder incidir, capacitar, informar, etcétera, etcétera. Hemos ido construyendo entonces datos, hemos ido construyendo propuestas de política pública. Tenemos estos lineamientos para una política pública de cuidados, así un sistema integral de cuidados. Esta es una publicación del 2023. Y a partir de estos lineamientos para políticas públicas es que nosotros hemos podido dialogar con el Estado nacional, con el nivel nacional, con varias instancias, en especial el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que se ha comprometido la elaboración de una propuesta de política nacional de corresponsabilidad del cuidado y ya no las ha presentado. Entonces, em, han sido años muy intensos de trabajo intenso, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado. No puedo negar que el Estado en estos últimos 2 años se ha comprometido y ha trabajado en tener una propuesta muy completa, muy robusta de una política nacional de corresponsabilidad del cuidado, que no es el sistema, pero está apuntalando para que se construya un sistema. Entonces, hay pasos firmes, hay pasos importantes que todavía no están concretados. O sea, tener una propuesta de política no es tener la política aún. Falta que pase por muchos filtros del nivel central, especialmente los filtros más duros, que son los de economía, ¿no? Va a pasar por la revisión del Ministerio de Economía y otros ministerios más hasta tener la aprobación final. Pero son pasos importantes, creo que hay una alianza. ¿Cómo hemos hecho todos estos pasos? A partir de alianzas estratégicas con personas e instancias de los diferentes niveles de gobierno, local, nacional, departamental, etcétera, con los que nos compartimos nuestra experiencia, nuestros aprendizajes y
y también intercambiamos los insumos que cada actor, cada instancia va produciendo. Y así, con los intercambios, no solamente a nivel nacional, hemos ido participando y organizando en Bolivia encuentros internacionales de carácter regional. Hemos organizado el 2023 el segundo foro en el que ha participado México a través de la plataforma, perdón, no es plataforma, es la red de cuidados. Sí, darle de cuidados. Hay una que habla del tiempo propio, que no me acuerdo ahorita Ah, cómo es el ujú. nombre completo, pero participaron ahí, estuvieron compartiendo la experiencia de esta plataforma. Y bueno, en estos encuentros, en este diálogo multiactor, es donde vamos nutriéndonos y también elaborando nuestras propuestas para la política pública, para la academia, la incidencia social, para el diálogo, etcétera. Pues todo un largo recorrido, todo un camino, tantas experiencias por compartir, pero pues ya está logrado, ya está caminando. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo van en el sentido, hay avances con esto de fortalecer o favorecer la capacitación de las mujeres para que este, participen del trabajo digno? ¿Cómo van en este sentido? Dando pasitos también pequeños, los presupuestos que tiene el Estado y los presupuestos que tenemos desde la sociedad civil siempre son pocos, em, porque hay mucha necesidad, pero se han hecho cosas bastante novedosas. Hay muchos programas de tecnificación para las mujeres en diferentes rubros, tradicionales y no tradicionales. Em, Hay diferentes programas de am, certificación de habilidades. Hemos podido certificar, por ejemplo, hay muchas mujeres que han estado trabajando por muchos años en centros de cuidado infantil sin tener un grado técnico. Entonces, sí tienen la experiencia y las hemos podido certificar. Hemos podido certificar estas habilidades y capacidades. Eh, a, estas, a estos grupos de mujeres a las que podemos certificar están entrando a la bolsa de trabajo, al servicio de oferta y demanda de empleos que se está creando en el gobierno municipal. Entonces, ahí también ya es una ventana de oportunidad para que las mujeres puedan ofrecer servicios, productos, etcétera. Y las empresas también contratar personal idóneo, ¿no? Personal calificado. Entonces, se están dando pequeños pasos, pero estamos en la dirección, creo, la dirección correcta. También tenemos algunos aprendizajes que nos alertan a no ser tan optimistas o no ser totalmente exitistas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta agenda, la agenda de cuidados, ha sido una agenda feminista desde sus orígenes y creo que hasta ahora el feminismo es el movimiento que ha tenido más potencia en apropiarse, nutrir esta agenda, darle mayor rigor y vigor, pero no somos las únicas que estamos con esta agenda. Entonces, en esta agenda participan otros grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, por ejemplo, las trabajadoras del hogar desde su propia agenda política. En Bolivia hemos estado dialogando con ellas, están siendo parte en la construcción de la política pública, pero no se reconocen a sí mismas como trabajadoras del cuidado.
Ellas mantienen su agenda de trabajadoras del hogar con sus especificidades, pero también son parte de la construcción social de esta nueva arquitectura estatal y también la reorganización social del cuidado. Em, pero entonces, o sea, las feministas hemos tendido a ver el cuidado como un medio, es decir, eh, tenemos que liberarnos de este tiempo que ha sido un tiempo opresor de las mujeres, que nos ha arrinconado en lo doméstico, ¿no? Y tenemos que liberarnos de ese tiempo para nosotros poder expandir nuestra visión, nuestra vida, etcétera, a otros ámbitos. Entonces, en ese sentido, como que el cuidado ha sido un medio para la liberación, para la autonomía, ¿no es cierto? Pero el cuidado, siendo reconocido como derecho, es un fin en sí mismo y tiene que ser apreciado en esa total dimensión. No es, o sea, puede ser un medio, pero también es un fin, Sí. porque las personas con discapacidad, pues igual que las mujeres, están tratando de beneficiarse de todo lo que implica el derecho al cuidado. Muy bien, muchas gracias. Pues qué gusto escucharte y qué gusto que has llegado a este punto. Sobre todo que también has señalado cómo está la situación de las mujeres trabajadoras del hogar. Acá en México es muy claro, ellas lo han dicho muy claro. Nosotras trabajamos en el hogar, pero no cuidamos, ¿no? Ujú, Entonces es como otra. Esto es importante tomarlo. Ellas se reconocen así. Cuidar es otro, porque entonces están aportándonos justamente a la visibilidad de los ujú. cuidados, y a lo que conlleva. Pues estamos ya al final de este programa, muy contentas y muy seguro que ya nos harán llegar los comentarios nuestro público, pero yo en lo personal muy contenta de tenerte acá, muy contenta con esta charla, con conocer cómo la han llevado en Bolivia y de los avances. Es un gusto tenerte aquí, Claudia. Esperamos estar pronto contigo y tal vez retomar el hilo a partir de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Desde ese tema. Súper. Algo con lo que tú quieras cerrar en un minuto, en dos. Pues que la agenda de los cuidados está en un momento muy importante. Sin embargo, como que algo ha cambiado en el contexto internacional y se está sintiendo en lo nacional. En- Tenemos fuertes arremetidas del conservadurismo, de la ultraderecha ultraconservadora, y está, bueno, la cooperación internacional está modificando sus presupuestos, reduciendo sus presupuestos. Entonces, como que hay como una contracción. Y eso también está impactando en lo que está pasando en los países. Pero la lucha que tenemos nosotras no para. No para con o sin presupuesto, con o sin gobiernos progresistas, tenemos que seguir adelante. Y los espacios de diálogo, los espacios de intercambio, el espacio en el que nos conocimos en el Congreso son vitales, ¿no? Para nosotras. De eso Así nos, es. nos, no- no- volvemos a cobrar energía. Entonces ha sido un gusto conocerte personalmente, Toika, y compartir contigo en estos momentos, en esta hora de charla. Y con gusto, cuando quieras, participo nuevamente en tu programa. Un abrazo Muchas desde gracias. Bolivia para todo el movimiento feminista mexicano eh, y toda la academia mexicana que produce tanto conocimiento, dato y que también sirve de referente para Bolivia.
un gusto estar contigo aquí. Muchas gracias. El gusto también es nuestro. Te abrazamos. Entre las colegas académicas, las colegas feministas, te enviamos un gran abrazo y retomamos tu frase, avancemos con vigor y rigor. Así que continuamos. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida a este programa. Te despedimos con gusto, con honores. Te esperamos pronto. Así también despedimos a nuestro equipo técnico, a Paris Paredes, director de producción, a Carla Arredondo, directora de este programa, directora técnica, y en la voz se despide Héctor. Hasta pronto.